Buenas tardes, les habla Luciano Silva, docente encargado del curso de Filosofía Teórica 1. En la clase de hoy vamos a estudiar la meditación quinta de René Descartes en las Meditaciones Metafísicas. Antes de entrar en la meditación quinta, es oportuno recordar lo que Descartes establece en la meditación cuarta. En la meditación cuarta, sobre la base de que Dios es perfecto y de que Dios es el creador de Descartes, Descartes concluye que toda representación clara y distinta es verdadera. Y que por lo tanto, si él afirma las representaciones claras y distintas y se abstiene de juzgar cuando no tiene representación clara y distinta, entonces él es infalible. ¿Bien? Dicho de otro modo, en la meditación cuarta, Descartes, sobre la base de la perfección de Dios y de que Dios es creador de Descartes, establece que juzgar, afirmar lo que nos representamos clara y distintamente y abstenernos de juzgar aquellas cosas de las que no tenemos representación clara y distinta, nos va a conducir a la ciencia firme y constante. ¿Bien? Entonces, en la meditación cuarta se establece la regla de claridad y distinción. Toda representación clara y distinta es verdadera. Como toda representación clara y distinta es verdadera, entonces si afirmo una representación clara y distinta, no me puedo equivocar. Y de ese modo, el resultado de esa afirmación es ciencia firme y constante. El fundamento de la regla de claridad y distinción es claramente metafísico, ¿verdad? Por lo tanto, el fundamento de la ciencia firme y constante que va a dar Descartes es netamente metafísico. Y este fundamento es que Dios es perfecto y que Dios es el creador de Descartes. De esas dos cosas se sigue que toda representación clara y distinta de Descartes es verdadera y que por lo tanto, si Descartes se atiene a afirmar solamente aquello que se representa clara y distintamente, entonces él no se puede equivocar y por lo tanto estaría construyendo sobre un fundamento epistemológico y ontológico inconmovible la ciencia firme y constante que él proyecta. Con este marco podemos introducirnos a la meditación quinta. Antes de introducirnos en la meditación quinta, quiero establecer desde un punto de vista panorámico cuál me parece que es el objetivo de la meditación quinta o los objetivos de la meditación quinta. A mi manera de ver, la meditación quinta tiene dos grandes objetivos. El primero es fundamentar a la matemática pura como ciencia firme y constante sobre la base del conocimiento de la existencia de Dios. Repito, el primer objetivo o problema, si se quiere, de la meditación quinta es fundamentar a la matemática pura, la aritmética, la geometría, etc., como ciencia firme y constante sobre la base del conocimiento de la existencia de Dios. Ese sería el primer objetivo o problema de la meditación quinta. El segundo objetivo o problema de la meditación quinta, a mi modo de ver, es dilucidar
qué estatuto ontológico tiene la objetividad, la realidad que es conocida a través de la matemática pura. Repito, el segundo gran problema de la meditación quinta, a mi modo de ver, es establecer qué estatuto ontológico, esto es, qué es desde un punto de vista ontológico, esa objetividad, esa realidad que la matemática pura como ciencia conoce. Estos dos serían los dos grandes problemas de la meditación quinta. Repasemos cuáles serían estos dos grandes problemas de la meditación quinta. El primer problema sería fundamentar en el conocimiento de la existencia de Dios la matemática pura como ciencia firme y constante. Y el segundo problema sería determinar cuál es el estatuto ontológico, esto es, qué es desde un punto de vista ontológico, la objetividad o realidad que la matemática pura conoce en tanto ciencia firme y constante. Bien, a mi modo de ver, estos son los dos grandes problemas de la meditación quinta. Bien, entonces ahora entremos en la meditación quinta. Descartes dice que tras haber conocido lo que debe hacer y evitar para construir la ciencia firme y constante en la meditación cuarta, lo que ahora le urge es determinar si se puede conocer algo cierto tocante a las cosas materiales. Repito, al principio de la meditación quinta, Descartes dice que tras la meditación cuarta y haber determinado lo que hay que hacer y lo que hay que evitar para construir la ciencia firme y constante, su objetivo en la meditación quinta es ver si se puede conocer algo cierto tocante a las cosas materiales. Entonces, el punto principal de la meditación quinta, en el desarrollo de la meditación quinta, es determinar si se puede conocer algo cierto tocante a las cosas materiales. Y Descartes dice que antes de examinar si las cosas materiales existen fuera de su mente, y por lo tanto existen realmente, él va a examinar las ideas de las cosas materiales que hay en su pensamiento y discriminar aquellas que son claras y distintas de aquellas que son oscuras y confusas. ¿Bien? Entonces, el problema que se plantea Descartes al principio de la meditación quinta es, bueno, ahora yo sé lo que tengo que hacer y lo que tengo que evitar para construir la ciencia firme y constante. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Es afirmar solo lo que me represento clara y distintamente. ¿Qué es lo que debo evitar? Juzgar cuando no hay representación clara y distinta. Entonces, ahora que sé lo que tengo que hacer y evitar para construir la ciencia firme y constante, mi problema es determinar si se puede conocer algo cierto respecto de las cosas materiales. Y este problema se lo va a plantear con independencia del problema de si existen las cosas materiales, porque él va a examinar primero si se pueden conocer ciertas cosas de las cosas materiales antes de examinar si las cosas materiales efectivamente existen. Entonces, Descartes va a examinar si él puede tener conocimientos respecto de las cosas materiales con independencia de la existencia de las cosas materiales y con independencia de trabajar el problema de la existencia de las cosas materiales.
Y entonces, desde un punto de vista metodológico, como el método ordena, Descartes empieza por reflexionar sobre sus propias ideas de las cosas materiales para discriminar aquello que se representa clara y distintamente en las cosas materiales de aquello que no se representa clara y distintamente en las cosas materiales. Esta distinción entre lo que él se representa clara y distintamente en las cosas materiales y lo que él no se representa clara y distintamente en las cosas materiales ya había sido trazada en la meditación tercera, en el desarrollo de la primera demostración de la existencia de Dios. Y allí Descartes dice que de las cosas materiales él se representa clara y distintamente, que son sustancias que tienen extensión o volumen, que tienen figura, que están en determinadas situaciones, esto es, en determinadas relaciones geométricas con otras cosas materiales, que pueden estar en movimiento, esto es, que la situación de las cosas materiales puede variar, que participan del número y de la duración, porque estos movimientos de las cosas materiales implican tiempo y por lo tanto implican duración. Y esto era lo que en la meditación tercera decía Descartes que se podía representar clara y distintamente en las cosas materiales, a saber, la sustancia, la extensión o volumen, la figura, la situación, el movimiento, el número y la duración. Y lo que él en la meditación tercera decía que no se representaba clara y distintamente en las cosas materiales, sino de forma oscura y confusa, eran los colores, los olores, los sabores y propiedades táctiles como si algo está frío o está caliente, etc. Todo eso él no se lo representaba clara y distintamente. Bueno, ahora en la meditación quinta vuelve sobre el tópico de qué es lo que él se representa clara y distintamente en las cosas materiales y qué es lo que él no se representa clara y distintamente en las cosas materiales. Y este punto es fundamental porque lo que Descartes se representa clara y distintamente en las cosas materiales, para Descartes va a ser la esencia de las cosas materiales. Y cuando Descartes postule las cosas materiales, las va a postular conteniendo solo las características que él se representa clara y distintamente en las cosas materiales. Y no va a postular que en las cosas materiales estén como propiedades aquellas cosas de las cuales él no tiene representación clara y distinta. Y esto es acorde con el método, porque según el método hay que afirmar solo lo que es representado clara y distintamente. Y lo que no es representado clara y distintamente no debe ser afirmado ni negado. Uno se debe abstener. Bien, entonces, volviendo a la meditación quinta, él dice: con respecto a las cosas materiales, yo me represento clara y distintamente la extensión. Esto es, la magnitud en longitud, anchura y profundidad. Esto es el volumen. Me represento clara y distintamente a la materialidad como volumen, como extensión. A su vez, en esta extensión, en este volumen, yo puedo distinguir partes, que serían distintos cuerpos. Y a estos cuerpos les puedo asignar distintas figuras y distintas magnitudes, esto es, distintos volúmenes, y a su vez, en esta representación clara y distinta de la materialidad, puedo representarme a estos cuerpos en distintas situaciones y con distintos movimientos, y a su vez a estos movimientos los puedo concebir con distintas duraciones. Entonces, la representación clara y distinta de la materialidad
de Descartes es la representación de las cosas materiales como extensas, que tienen figura, que tienen relaciones geométricas entre sí porque están en determinadas situaciones y que a su vez se pueden mover, esto es, alterar su situación, y que estos movimientos ocurren en el tiempo y pueden tener cualquier duración. Entonces, en definitiva, la concepción clara y distinta de la materialidad que tiene Descartes es la representación de la materialidad como algo puramente espacio-temporal, por así decirlo. Ahora, si ustedes observan, esta representación clara y distinta de la materialidad de Descartes es puramente matemática. Las propiedades que en esta representación clara y distinta Descartes asigna a las cosas materiales son propiedades netamente matemáticas: la extensión, la figura, la situación, que son relaciones geométricas, el movimiento, o sea, el cambio de la situación, la duración. Es una representación matemática de la materialidad, la representación clara y distinta que Descartes dice que tiene de la materialidad. Y cuando él postule la materialidad, él va a concebir que esto que él se representa clara y distintamente en la materialidad, que es una representación matemática, es la esencia de la materialidad. Entonces, la representación clara y distinta de Descartes de la materialidad es puramente matemática, porque concibe a la materialidad asignándole propiedades netamente matemáticas. Y esto conecta con el problema de qué es el objeto de la matemática para Descartes y de qué estatuto ontológico tiene este objeto de la matemática pura para Descartes. Para Descartes, la matemática pura, la aritmética, la geometría, etc., constituyen un estudio de la corporeidad, con independencia de la existencia de la corporeidad. ¿Bien? Para Descartes, repito, la matemática pura es un estudio de la corporeidad y sus propiedades matemáticas, con independencia de la existencia de la corporeidad. ¿Bien? Entonces, tenemos esta representación clara y distinta de la materialidad, que es una representación de la materialidad netamente matemática. Ello, a su vez, se relaciona con que para Descartes la matemática pura, en definitiva, es un estudio de las propiedades matemáticas de la corporeidad con independencia de la existencia del cuerpo, con independencia y total prescindencia de que exista el cuerpo. Entonces, Descartes, en la meditación quinta, sigue desarrollando a propósito de su representación clara y distinta de la materialidad. Y dice, por poca atención que ponga, tengo muchas representaciones claras y distintas respecto a los números, respecto a las figuras, respecto a los movimientos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, cuando Descartes desarrolla la representación clara y distinta de la materialidad,
llega a una representación matemática de la materialidad. Y cuando sigue desarrollando esta representación clara y distinta de la materialidad, Descartes empieza ya a desarrollar la matemática pura, la aritmética y la geometría, porque a poca atención que ponga, dice Descartes, en mi representación clara y distinta de la materialidad, adquiero múltiples representaciones claras y distintas tocantes a figuras, a números, a movimientos, etc. Y entonces ya estamos en el terreno de la matemática pura, en la propia representación clara y distinta de la materialidad. Ahora, como dijimos, la matemática pura para Descartes estudia las propiedades matemáticas de la corporeidad con total independencia y prescindencia de la existencia de la corporeidad. A su vez, para Descartes, las propiedades matemáticas que él atribuye a la corporeidad en su representación clara y distinta de la corporeidad son para él la esencia de la corporeidad. De lo que se sigue que para Descartes la matemática pura es en definitiva un estudio que tiene por objeto a la esencia de la corporeidad y no a su existencia. Es totalmente independiente de la existencia de la corporeidad. A la matemática pura le preocupa la esencia de la corporeidad tal como Descartes entiende esta esencia. Y Descartes entiende esta esencia, como vimos, de forma puramente matemática. Como extensión, como figura, como situación, como movimiento, como duración, etc. Ahora, la matemática pura tiene representación clara y distinta de distintas cosas que están vinculadas a la corporeidad. Por ejemplo, que el triángulo tiene tal propiedad. Y tiene representación clara y distinta. Por ejemplo, que el triángulo tiene tal propiedad porque tiene una demostración matemática. Ahora, ¿qué ocurre? Las ideas que forman parte de la matemática pura, como la idea de triángulo o la idea de cuadrado o lo que sea, en la medida de que se puede demostrar determinadas propiedades, por ejemplo, del triángulo, del cuadrado, etc., estas ideas, la idea de triángulo y cuadrado, no pueden ser ideas de nada. Aun cuando no haya triángulos en el mundo, aun cuando no haya cuerpos, de hecho. Porque recordemos que la geometría demuestra, por ejemplo, propiedades del triángulo con total independencia de que haya triángulos, con total prescindencia de que existan triángulos. No obstante, a través de la demostración de estas propiedades del triángulo y del cuadrado y de lo que sea y de las distintas ideas matemáticas, resulta que tenemos representación clara y distinta de que a tal objeto matemático, por ejemplo el triángulo, le corresponde necesariamente tal propiedad X. Entonces, dice Descartes, bueno, esta verdad matemática es totalmente independiente de que existan triángulos, por ejemplo, o de que existan cuadrados. Yo puedo demostrar en geometría distintas propiedades de los triángulos, etc. Y esto es válido aun cuando no haya triángulos. Y tengo representación clara y distinta de estas cosas porque tengo una demostración. Entonces, ¿qué ocurre? Si tengo representación clara y distinta de que el triángulo tiene determinada propiedad,
por la meditación cuarta, nosotros sabemos que esa representación clara y distinta es verdadera. Ahora, si es verdadera, eso de lo que tenemos representación clara y distinta, por ejemplo, que el triángulo tiene tal o cual propiedad, no puede ser una pura nada, aun cuando no haya triángulos en el mundo. No puede ser una pura nada. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Ocurre que la idea de triángulo, que participa en esa representación clara y distinta, según la cual el triángulo tiene determinada propiedad, etcétera, en virtud de una demostración, etcétera, resulta que la idea de triángulo es la representación de una esencia eterna e inmutable. Y lo mismo pasa con todas las ideas de objetos matemáticos para Descartes. Lo mismo pasa con todas las ideas de objetos matemáticos para Descartes. Representan esencias eternas e inmutables. Y esto está vinculado, por supuesto, con que para Descartes la matemática pura es un estudio de la esencia de la corporeidad con independencia de la existencia de la corporeidad. ¿Bien? Ahora, ¿qué conclusión tenemos que sacar de esto? Bueno, la primera y más notoria es que Descartes es un platónico desde el punto de vista de la concepción de la matemática. Porque para Descartes, las ideas de objetos matemáticos, como el triángulo, son representaciones de esencias eternas e inmutables que existen con total independencia de mi espíritu. Y estas esencias eternas e inmutables son entidades platónicas. Por lo cual, en cuanto a la matemática pura, Descartes concibe que ésta versa, que ésta trata, que ésta investiga una objetividad, una realidad cuyo estatuto ontológico es el de ser esencias eternas e inmutables. Entonces, el triángulo es una esencia eterna e inmutable, y por eso yo puedo demostrar que tiene determinadas propiedades aun cuando no haya triángulos en el mundo. Sigue siendo verdadero. ¿Por qué? Porque la esencia del triángulo lo hace verdadero. Y con esto llegamos a una parte de lo que yo dije que era el problema principal de la meditación quinta. Uno de los problemas principales que yo dije de la meditación quinta era determinar qué estatuto ontológico tiene la objetividad o realidad que estudia la matemática pura en tanto ciencia firme y constante. Bueno, el estatuto ontológico que tiene la objetividad que estudia la matemática pura en tanto ciencia firme y constante es el estatuto de ser una esencia platónica, eterna e inmutable. Y esto, por supuesto, está ligado con que para Descartes la matemática pura es un estudio de la esencia de la corporeidad, de la esencia matemática de la corporeidad, que para Descartes es lo mismo que la esencia de la corporeidad, con total independencia de la existencia del cuerpo. Entonces, Descartes al principio de la meditación se preguntó: ahora que sé qué debo hacer y qué debo evitar para tener ciencia firme y constante, ¿puedo conocer algunas cosas ciertas con respecto a las cosas materiales? Y la respuesta es sí. Todo aquello que Descartes se representa clara y distintamente en la matemática pura. Porque todo aquello que Descartes se representa clara y distintamente en la matemática pura
es una representación clara y distinta de la esencia de la corporeidad y por lo tanto de algo verdadero de la corporeidad, aun cuando no haya corporeidad. Y esto es importante, porque Descartes, observen que se plantea el problema de si él puede conocer cosas ciertas tocantes a las cosas materiales antes de preguntarse si existen de verdad afuera de la mente. Y la respuesta de Descartes es que sí, él puede conocer respecto a las cosas materiales muchas cosas a través de la matemática pura, porque la matemática pura es un estudio de las propiedades matemáticas de la corporeidad con total independencia y prescindencia de la existencia de la corporeidad. Entonces, todo lo que la matemática pura representa clara y distintamente acerca de la corporeidad es un conocimiento cierto acerca de la corporeidad. Y de esta forma, Descartes llega a que puede conocer algunas cosas ciertas tocantes a las cosas materiales, aun cuando todavía él no sepa si existen cosas materiales. Entonces, llegados a este punto, resultan dos cosas. Primero, que la matemática pura es un estudio de la esencia de la corporeidad con independencia de la existencia de la corporeidad, y que como estudio de la esencia de la corporeidad es un estudio de esencias eternas e inmutables, y entre ellas está la esencia del triángulo, la esencia del cuadrado, y así sucesivamente. De todas las ideas de objetos matemáticos hay esencias eternas inmutables que les corresponden y que tienen las propiedades que tienen, que se pueden demostrar matemáticamente y tener representación clara y distinta de que estos objetos matemáticos tienen esas propiedades matemáticas. Entonces resulta que Descartes, en su concepción de la matemática pura, está totalmente imbuido de platonismo. Para él, la geometría, en tanto versa sobre figuras, por ejemplo, versa sobre esencias eternas e inmutables. Y los resultados que la geometría tenga, por ejemplo, acerca del triángulo, vía demostración, y por lo tanto mediante representación clara y distinta, son válidos aun cuando no haya triángulos, porque la validez y la veracidad y la objetividad de estas representaciones claras y distintas a propósito de las propiedades de los triángulos está garantizada no porque haya triángulos afuera de la mente, sino porque hay una esencia matemática eterna e inmutable de tipo platónico que es el contenido objetivo de la representación clara y distinta de que el triángulo tiene tal o cual propiedad en virtud de que hay una demostración de eso. ¿Bien? Entonces, llegados a este punto, tenemos por un lado eso. Descartes dilucidó el problema de cuál es el estatuto ontológico de la objetividad que estudia la matemática pura. Y el estatuto ontológico de la objetividad que estudia la matemática pura son esencias eternas e inmutables que hacen a la corporeidad, que están vinculadas con la corporeidad, y por eso la matemática pura es un estudio racional vía representación clara y distinta de las propiedades matemáticas de la corporeidad, que para Descartes es la esencia de la corporeidad. Llegados a este punto de la meditación quinta, Descartes dice, bueno, si dada la idea de una cosa, todo lo que yo me represento clara y distintamente en ella, le pertenece a esta en efecto, entonces yo no puedo sacar de esto
una prueba de la existencia de Dios? O sea, llegados a este punto, Descartes se pregunta, si la regla de claridad y distinción es válida, esto es, si toda representación clara y distinta es verdadera, ¿yo no puedo sacar de eso una prueba de la existencia de Dios? Y Descartes responde que sí. Porque, ¿qué pasa? Él tiene en sí mismo la idea de Dios. ¿Y qué es la idea de Dios? Es la idea de lo sumamente perfecto. Por otro lado, Descartes entiende que la existencia es una perfección. Ahora, como Dios es lo sumamente perfecto y la existencia es una perfección, entonces juzga Descartes que él tiene una representación clara y distinta de que Dios existe. Porque si Dios es la suma perfección, tiene todas las perfecciones. Y si la existencia es una perfección, entonces por lo tanto Dios tiene la existencia como perfección. Y por lo tanto Descartes tendría una representación clara y distinta de que Dios existe. ¿Y qué quiere decir que Descartes tendría una representación clara y distinta de que Dios existe? Quiere decir que si él se representa a Dios, no puede no representárselo existiendo. Si se representa a Dios, lo tiene que representar existiendo. ¿Por qué? Porque si se representa a Dios, se representa a la suma de todas las perfecciones. Y la existencia es una perfección. Y por eso, si se representa a Dios, se tiene que representar a Dios existiendo. Y de esta forma tiene una representación clara y distinta de que la existencia pertenece a Dios. Y Descartes dice, bueno, dado que esta prueba de la existencia de Dios se basa en la regla de claridad y distinción, entonces a la existencia de Dios debo darle tanta certeza cuánta certeza le doy a las verdades matemáticas, porque en definitiva la certeza de las verdades matemáticas depende de la regla de claridad y distinción, y a través de la regla de claridad y distinción es que Descartes produce esta demostración de la existencia de Dios en la meditación quinta. Entonces, dice Descartes, y dice con acierto, que a la existencia de Dios debe darse tanta certeza cuanta certeza se da a las verdades matemáticas que tratan sobre números y figuras, porque en definitiva el método matemático es el que yo apliqué en esta ocasión para establecer que Dios existe. ¿Y cuál es ese método matemático? Es el método de seguir la regla de claridad y distinción. Entonces, Descartes tiene una representación clara y distinta de que Dios existe porque él se representa clara y distintamente que Dios es la suma de todas las perfecciones. A su vez, él se representa clara y distintamente que la existencia es una perfección. Por lo tanto, se representa clara y distintamente que Dios existe. O sea, Descartes tiene una demostración de que Dios existe, porque si Dios tiene todas las perfecciones y la existencia es una perfección, entonces Dios tiene la existencia. ¿Bien? Como tiene una demostración, tiene una representación clara y distinta. Y recuerden que en la matemática pura, las verdades aceptadas eran aceptadas en virtud de que había una demostración y una representación clara y distinta. Y por eso dice Descartes en este punto que aunque todo lo que él haya establecido en las meditaciones anteriores no lo tomáramos en cuenta, deberíamos tener a la existencia de Dios en consideración a su certeza en el mismo nivel que a las verdades matemáticas. ¿Bien? Y antes de pasar a lo que sigue en la meditación quinta, quiero decir algunas cosas sobre este argumento de Descartes que prueba la existencia de Dios en la meditación quinta.
Como ustedes saben a este punto, Descartes da 3 demostraciones de la existencia de Dios. Las primeras 2 están en la meditación tercera. Y la tercera demostración de la existencia de Dios es esta que estudiamos en la meditación quinta. Bueno, entre las primeras 2 demostraciones de la existencia de Dios, de la meditación tercera, y esta demostración de la existencia de Dios en la meditación quinta, hay una diferencia fundamental. Y es que las demostraciones de la existencia de Dios en la meditación tercera son pruebas a posteriori de la existencia de Dios. Se llaman pruebas a posteriori de la existencia de Dios. Mientras que la prueba de la existencia de Dios en la meditación quinta es lo que se llama una prueba a priori de la existencia de Dios o un argumento ontológico o una prueba ontológica. Bien, entonces, la existencia de Dios se puede demostrar de dos maneras básicas para la tradición: a posteriori o a priori. Se demuestra la existencia de Dios a posteriori cuando se parte de un hecho y se concluye que Dios tiene que existir como su causa. En las demostraciones de la existencia de Dios en la meditación tercera tenemos pruebas a posteriori. ¿Por qué? Porque la primera demostración parte del hecho de que que Descartes tiene la idea de Dios y concluye que Dios tiene que existir como causa de la realidad objetiva de la idea de Dios. Y a su vez la otra demostración de la meditación tercera también procede de esa manera, porque dice, partiendo de que Descartes existe y Descartes tiene la idea de Dios, dice que, bueno, que Dios tiene que existir como causa de que Descartes exista y tenga la idea de Dios. Entonces, las demostraciones de la existencia de Dios en la meditación tercera son pruebas a posteriori de la existencia de Dios, porque parten de un hecho y concluyen que Dios tiene que existir como causa de ese hecho. Ahora, en las pruebas a priori de la existencia de Dios, o argumentos ontológicos, o pruebas ontológicas de la existencia de Dios, no se procede de la manera en la que se procede a posteriori. Esto es, no se va del efecto a la causa, no se parte de un hecho y se concluye que Dios existe como la causa de ese hecho, sino que en las pruebas a priori de la existencia de Dios se parte del concepto de Dios y se concluye que es interno a este concepto la existencia y que por lo tanto la esencia de Dios incluye la existencia y por lo tanto Dios existe. Bien, eso es lo que caracteriza a las pruebas a priori de la existencia de Dios, como es esta que estudiamos en la meditación quinta. Parten del concepto de Dios y establecen que si analizamos este concepto, la existencia es algo interno a este concepto y por lo tanto la esencia de Dios incluye su existencia y por lo tanto Dios existe. Y así en general son las pruebas ontológicas de la existencia de Dios. Dos grandes objetadores de las pruebas ontológicas de la existencia de Dios son Kant y Frege. Un supuesto fundamental de las pruebas a priori de la existencia de Dios es que la existencia es una perfección. Esto es una propiedad. Por ejemplo, mía, ya que yo existo. Bien, Kant va a rechazar las pruebas a priori de la existencia de Dios, rechazando que la existencia sea una propiedad. Para Kant, la existencia no va a ser una propiedad y por eso no es una perfección, y por lo tanto de que Dios sea la suma de todas las perfecciones no se sigue que Dios exista, porque la existencia no es una perfección, dice Kant en la Crítica de la Razón Pura. Y así Kant desarticula
todas las pruebas ontológicas de la existencia de Dios, incluyendo la de Descartes. Dicho en síntesis, Kant desarticula todas las pruebas ontológicas de la existencia de Dios, incluyendo la de Descartes, rechazando que la existencia sea una propiedad o perfección. Para Kant, el concepto de existencia no es un concepto descriptivo, no describe una propiedad de algo, sino que sirve para postular algo. A su vez, Frege, que es un filósofo muy importante, fundador de la filosofía analítica y de la lógica contemporánea, etc., rechaza a las pruebas a priori de la existencia de Dios, no diciendo que la existencia no es una propiedad, sino diciendo que no es una propiedad de primer orden, sino de segundo orden. Entonces, Frege distingue entre propiedades de primer orden y propiedades de segundo orden. Por ejemplo, tomándome a mí como referencia, ser uruguayo es una propiedad de primer orden. Ser hombre es una propiedad de primer orden. ¿Por qué? Porque yo soy un objeto y esas propiedades me pertenecen a mí. Ahora, para Frege, la existencia no es una propiedad de primer orden mía, como es el ser uruguayo, el ser hombre, etc., sino que es una propiedad de segundo orden. ¿Y qué quiere decir esto? Que es una propiedad de propiedades. ¿Y qué quiere decir esto? Quiere decir que, por ejemplo, que existan caballos no es una propiedad de los caballos, sino que es una propiedad de la propiedad de ser caballo. ¿Y cuál es esta propiedad de la propiedad de ser caballos? Que es que existan caballos. Bueno, que la propiedad de ser caballo no sea el conjunto vacío, no tenga el conjunto vacío como extensión. ¿Bien? Entonces, un punto central en las argumentaciones a priori para probar la existencia de Dios es concebir a la existencia como una perfección y como una propiedad de primer orden. A las pruebas a priori de la existencia de Dios, Kant y Frege se van a oponer de maneras distintas. Kant negando que la existencia sea una perfección o una propiedad, y Frege negando que la existencia sea una propiedad de primer orden. Para Frege, la existencia va a ser una propiedad de segundo orden. ¿Y qué quiere decir que sea una propiedad de segundo orden? Quiere decir que es una propiedad no de objetos, sino de propiedades de objetos. Entonces, para Frege, que existan caballos no es que los caballos tengan una cierta propiedad, a saber la existencia, sino que existan caballos es que la propiedad de ser caballo tenga una propiedad, y es la propiedad de que su extensión no es el conjunto vacío. ¿Bien? Entonces, yo existo. ¿Bien? Ahora, para Frege, que yo exista no es que yo, Luciano, tenga la propiedad de existir, sino que la propiedad de ser Luciano Silva tiene un elemento. Y por lo tanto la extensión de la propiedad de ser Luciano Silva no es el conjunto vacío. Entonces, de estas maneras distintas, Frege y Kant van a atacar y a invalidar las pruebas a priori de la existencia de Dios, en la medida que las pruebas a priori de la existencia de Dios se basan en concebir a la existencia como una perfección y como una propiedad de primer orden. Bien. Hecho este paréntesis, sigamos con la meditación quinta. Descartes, una vez presentada esta demostración de la existencia de Dios, considera tres objeciones que se le pueden hacer. La primera objeción dice que Descartes
no tiene una representación clara y distinta de que Dios existe, porque en todas las cosas la esencia se puede distinguir y separar de la existencia, y por lo tanto se puede pensar que Dios no exista. ¿Bien? Si se puede pensar que Dios no exista, entonces Descartes no tiene representación clara y distinta de que Dios existe. Y si se puede distinguir en todas las cosas entre la esencia y la existencia, entonces se puede pensar que Dios no exista, y entonces se puede sostener que Descartes no tiene representación clara y distinta de que Dios existe. Y esta es la primera objeción. La digo de nuevo. La primera objeción es que Descartes no tiene representación clara y distinta de que Dios existe, porque en todas las cosas se puede distinguir entre esencia y existencia, y por eso en el caso de Dios se puede distinguir entre la esencia y la existencia, y por lo tanto se puede pensar que Dios no exista. Y si se puede pensar que Dios no existe, entonces no hay representación clara y distinta de que Dios existe. A esta primera objeción que Descartes plantea a su propia demostración, Descartes va a responder que es cierto para todas las cosas que la esencia se puede distinguir y separar de la existencia, excepto en el caso de Dios. De nuevo, Descartes a esta objeción va a responder que es cierto que en todas las cosas se puede separar la esencia y la existencia, excepto en el caso de Dios. Dicho de otro modo, solo en el caso de Dios no se puede distinguir la esencia y la existencia. Solo en el caso de Dios no se puede separar a la esencia y a la existencia. ¿Por qué? Porque la esencia de Dios es ser la suma de todas las perfecciones, y la existencia es una perfección. Por lo tanto, la existencia está incluida en la esencia de Dios. Y por eso, como está incluida en la esencia de Dios, dice Descartes, no podemos concebir que Dios no exista. No podemos en realidad pensar que Dios no exista. ¿Bien? Entonces, de esta manera desarticula esta primera objeción. Como la desarticula diciendo, bueno, la existencia de Dios es inseparable de su esencia, porque la esencia de Dios es ser la suma de todas las perfecciones, y la existencia es una perfección. Por lo tanto, la existencia está incluida en la esencia de Dios, y por lo tanto, solo en el caso de Dios no se puede separar esencia y existencia, y por eso no se puede concebir que Dios no exista. La segunda objeción dice que, bueno, es cierto que no podemos pensar que Dios no exista, y que tenemos que pensar siempre a Dios como existiendo. Pero de esto no se sigue que Dios exista, porque que yo no pueda pensar que Dios no existe no impone necesidad cosa alguna. No impone necesidad a cosa alguna. Entonces, de que yo no pueda pensar que Dios no existe, esta objeción dice, no se sigue que es necesario que Dios exista. ¿Bien? De que yo no pueda pensar que Dios no existe, como mi pensamiento no impone necesidad alguna a las cosas, no se sigue que es necesario que Dios exista. A esta objeción, que dice que aunque no es posible pensar que Dios no existe y que tenemos que pensar siempre que Dios existe, no se sigue que Dios exista. A esta objeción, Descartes responde diciendo que es un sofisma, porque resulta que si la existencia como perfección está incluida en la esencia de Dios, entonces la existencia es inseparable de Dios, y por lo tanto Dios existe.
Y en consecuencia de que no pueda concebir que Dios no exista, se sigue que Dios existe. Porque el hecho de que yo no pueda concebir que Dios no exista significa que la existencia es inseparable de Dios. Y si la existencia es inseparable de Dios, entonces Dios existe. Y entonces se invierte la situación, porque el objetor decía que el pensamiento no impone a las cosas necesidad alguna. Y ahora Descartes va a decir que él no puede concebir que Dios no exista por la necesidad misma de la existencia de Dios. Es la necesidad de la existencia de Dios lo que hace imposible que él pueda pensar que Dios no exista. ¿Bien? La tercera objeción que Descartes se autoplantea, con lo cual vemos que Descartes en su meditación ejercita una especie de dialéctica consigo mismo. La tercera objeción que Descartes se autoplantea para su demostración de la existencia de Dios en la meditación quinta es que si partimos de suponer que Dios tiene todas las perfecciones, entonces no queda otra opción que aceptar que Dios existe. Esto es lo primero que dice el objetor. El objetor dice, si aceptamos que Dios es la suma perfección y tiene todas las perfecciones, entonces no tenemos más opción que aceptar que Dios existe. Pero, y aquí viene la objeción, no es necesario aceptar que Dios tiene todas las perfecciones. Podríamos no aceptar que Dios no tiene todas las... Podríamos no aceptar que Dios es la suma perfección. Y si no aceptamos que Dios es la suma perfección, no estamos obligados a aceptar que Dios existe. Bueno, la respuesta de Descartes a esta objeción es muy interesante y se basa en la idea, en la tesis de que la idea de Dios es innata. Entonces, ¿qué ocurre? Que pensemos a Dios como la suma de todas las perfecciones no es una suposición que nosotros hagamos, no es una elección que nosotros hagamos, sino que es algo que viene determinado por la propia idea de Dios, que es innata y que no es construida por nosotros. Y entonces, si bien puede ocurrir que nunca en la vida yo piense en Dios, una vez que piense en Dios y que saque de adentro de mi alma esa idea innata de Dios como ser primero y supremo, entonces forzosamente lo tengo que concebir como la suma de todas las perfecciones y por lo tanto, dado que reconozco que la existencia es una perfección, tengo que aceptar que Dios existe. ¿Bien? De nuevo, ¿cuál es la tercera objeción a la demostración a priori de la existencia de Dios de Descartes en la meditación quinta? Bueno, esta tercera objeción es que si nosotros suponemos que Dios es la suma de todas las perfecciones, entonces tenemos que aceptar que Dios existe. Pero, y esta es la objeción, suponer que Dios es la suma de todas las perfecciones no es obligatorio. Podemos no hacer esa suposición. Y si no hacemos esa suposición, entonces no estamos obligados a aceptar que Dios exista. A esto Descartes responde: concebir a Dios como la suma perfección no es una elección, no es una suposición que nosotros hagamos, sino que es más bien el reconocimiento de una idea innata. La idea de Dios, o la idea de la suma perfección, para Descartes es innata. Entonces no es una suposición y no es una invención del espíritu, es innata. Y ya sabemos en la meditación tercera, ya sabemos a través de la meditación tercera que la idea de Dios es, dentro de las ideas innatas, la más básica,
Porque gracias a que tengo la idea de Dios, es que yo me puedo comprender a mí mismo. O sea, yo puedo tener idea de mí mismo gracias a que de forma innata tengo la idea de Dios. Entonces, la idea de Dios es innata, de la misma forma que la idea de mí mismo. ¿Por qué? Porque la idea de mí mismo solo la puedo tener gracias a que tengo antes la idea de Dios. Y entonces la idea de Dios tiene que ser innata. Entonces, si la idea de Dios es innata, y la idea de Dios es la idea de lo sumamente perfecto, entonces no es una suposición aceptar que Dios es lo sumamente perfecto, sino que es el reconocimiento de algo que pertenece a la esencia de Dios. Ahora, si la esencia de Dios es ser sumamente perfecto, tener todas las perfecciones y la existencia es una perfección, entonces forzosamente tengo que aceptar que Dios existe. Entonces, a la tercera objeción que Descartes plantea a su demostración a priori de la existencia de Dios, es que aceptar que Dios es lo sumamente perfecto no es una suposición que uno pueda hacer o no hacer, sino que la idea de Dios como lo sumamente perfecto es una idea innata y por lo tanto no construida por nosotros mismos y por lo tanto no es algo que nosotros podamos suponer o no suponer, es así. Entonces, si la idea de Dios es innata y la idea de Dios me representa la esencia de Dios como lo sumamente perfecto y la existencia es una perfección, entonces la esencia de Dios incluye la existencia y por lo tanto Dios existe. Y esta es la respuesta a la tercera objeción. A lo cual Descartes agrega que él conoce de varias maneras que la idea de Dios es innata y no es algo que él haya inventado o fabricado en su espíritu. Porque primero, solo en la idea de Dios él observa que la existencia está incluida en la esencia. Y porque segundo, él no puede concebir dos o más dioses. Y porque tercero, él entiende que si Dios existe, ahora tiene que haber existido siempre durante toda la eternidad y tendrá que existir siempre durante toda la eternidad futura. Y cuarto, porque hay otras cosas que él concibe en la idea de Dios que él no puede modificar en forma alguna. Todo eso le da razón para pensar que la idea de Dios no es una creación de su propia mente, sino una idea innata. Y que la idea de Dios es una idea innata es algo que en la meditación tercera queda demostrado con independencia de demostrar la existencia de Dios, porque Descartes muestra claramente en la meditación tercera que si él no tuviera de forma innata la idea de Dios, él no podría tener de forma innata la idea de sí mismo. Porque gracias a que tiene la idea de Dios, es que él puede tener la idea de sí mismo como algo imperfecto, finito, etcétera, etcétera. Bien, entonces, la respuesta a la tercera objeción es que la idea de Dios no es una construcción del espíritu, no es una suposición que haga el espíritu, sino que es una idea innata que tiene una naturaleza propia y que refleja una esencia eterna e inmutable. Y en esa esencia está incluida la existencia. Por lo tanto, Dios existe. Ahora, dice Descartes, llegados a este punto, se muestra nuevamente que solo me convencen por entero aquellas cosas que me represento clara y distintamente. Y eso pasa con la idea de que Dios existe. La idea de que Dios existe es algo que él se representa clara y distintamente. Y observa Descartes. Con respecto a las ideas, puede pasar que algunas sean fácilmente representables de forma clara y distinta. Pero hay otras ideas que es más difícil llegar a una representación clara y distinta. Y pone el ejemplo de un teorema geométrico. Por ejemplo, que el triángulo
tiene 3 lados, es una idea clara y distinta que cualquiera puede tener si entiende el concepto de triángulo. Ahora, que en todo triángulo rectángulo el cuadrado de la base es igual a la suma de los cuadrados de los otros dos lados, esa es una idea que no todo el mundo fácilmente tiene representación clara y distinta, pero de eso hay demostración, y con la demostración se llega a la representación clara y distinta. ¿Bien? Entonces, hay ideas de las que es fácil tener representación clara y distinta, como por ejemplo de que todo triángulo tiene 3 lados. Pero hay ideas de las que se puede tener representación clara y distinta, pero no es fácil. Y llegar a tener representación clara y distinta de esas ideas requiere una demostración, requiere ciertas condiciones particulares. Y por ejemplo, que en todo triángulo rectángulo el cuadrado de la base es igual a la suma de los cuadrados de los otros dos lados. A ver, no es obvio que en todo triángulo rectángulo el cuadrado de la base es igual a la suma de los cuadrados de los otros dos lados. No es fácil tener representación clara y distinta, pero si se nos da la demostración, llegamos a tener representación clara y distinta de eso. Y esto pasa con la representación clara y distinta de que Dios existe. Dice Descartes: si mi pensamiento no cargara con determinados prejuicios y no fuera constantemente hostigado por las sensaciones, la representación clara y distinta de que Dios existe sería mi primer conocimiento. Pero como mi pensamiento carga con prejuicios y es constantemente hostigado por las sensaciones, llegar a la representación clara y distinta de que Dios existe es algo complicado y que requiere una meditación profunda en la idea de Dios, porque llegamos a la representación clara y distinta de que Dios existe cuando comprendemos bien la idea de Dios. Porque ¿qué es la idea de Dios? Es la idea de lo sumamente perfecto. Y la existencia es una perfección. Por lo tanto, si nos representamos a Dios, clara y distintamente nos representamos que tiene la existencia. ¿Bien? Entonces, resulta que llegar a la representación clara y distinta de que Dios existe no es fácil, sino que es complicado. Pero dice Descartes, una vez que llegué a la representación clara y distinta de Dios, es una certeza para mí. Y a su vez, es el conocimiento primordial que da fundamento a todo otro conocimiento que yo pueda tener. Y entre ese conocimiento que se funda para Descartes en el conocimiento de la existencia de Dios, está la matemática pura, en tanto es una representación clara y distinta de las propiedades envueltas en la esencia de la corporeidad. Entonces, ¿cómo es que el conocimiento de la existencia de Dios es el conocimiento primordial que es fundamento de todo otro conocimiento? Y dentro de todo ese otro conocimiento tenemos que incluir a la matemática pura en especial, porque como dijimos, un problema principal de la meditación quinta es fundamentar a la matemática pura como ciencia firme y constante sobre la base del conocimiento de la existencia de Dios. Entonces, la cuestión ahora es cómo el conocimiento de la existencia de Dios funciona como el conocimiento primordial y primero que da fundamento a todo otro conocimiento. Bueno, de la siguiente manera: yo conozco que Dios existe, conozco que Dios es perfecto, conozco que Dios es mi creador, por lo tanto conozco que toda representación clara y distinta es verdadera. Entonces,
Cuando yo tenga representación clara y distinta, voy a tener conocimiento y no voy a poder dudar. Y cuando yo cese de considerar las razones que me llevaron a tener representación clara y distinta de una determinada cosa, basta con que me acuerde de haber tenido representación clara y distinta de eso para que yo no pueda dudar de eso. Y de esa forma se construye la ciencia firme y constante. Y no hay manera de poner en duda eso. Y es de esta forma que el conocimiento de la existencia de Dios funciona como fundamento de todo conocimiento y permite la construcción de todo conocimiento. ¿Por qué? El conocimiento de la existencia de Dios nos da el conocimiento de que la representación clara y distinta es verdadera. Y nos da el conocimiento de que cuando afirmamos una representación clara y distinta, entonces tenemos conocimiento. Entonces, si a estos conocimientos le agregamos que cuando yo tengo representación clara y distinta, después me acuerdo de que tuve representación clara y distinta, entonces en el futuro yo no voy a dudar de aquello de lo que tuve representación clara y distinta. Y por lo tanto, en el futuro, eso de lo que yo tuve representación clara y distinta no va a ser una mera opinión, sino que va a ser una ciencia perfecta. Entonces, es de esa forma como el conocimiento de la existencia de Dios va a permitir el fundamentar y construir a la ciencia firme y constante. ¿Cómo? Primero, el conocimiento de la existencia de Dios nos da conocimiento de que la representación clara y distinta es verdadera. Y a su vez, el recordar haber tenido representación clara y distinta de algo va a ser lo que me permita mantener ese conocimiento en el tiempo. Y ese mantener ese conocimiento en el tiempo es construir la ciencia firme y constante. Y sobre eso que yo mantengo en el tiempo, sobre la base de que me acuerdo de que tuve representación clara y distinta, no puede haber duda. Porque aun cuando yo estuviera soñando, lo que me represento de forma clara y distinta es verdadero. Entonces, de esta forma, el conocimiento de la existencia de Dios es fundamento de todo conocimiento que yo tengo a través de la representación clara y distinta y por lo tanto de la matemática pura, en cuanto se ocupa de la naturaleza corpórea sin preocuparse de la existencia del cuerpo. Y es así como Descartes logra el segundo gran objetivo o resuelve el segundo gran problema de la meditación quinta, que es fundamentar a la matemática pura como representación clara y distinta de la esencia de la corporeidad, como ciencia firme y constante en el conocimiento de la existencia de Dios. ¿Bien? Entonces, el primer problema que yo dije hoy que era principal en la meditación quinta era fundamentar la matemática pura como ciencia firme y constante en el conocimiento de la existencia de Dios. Y esto Descartes lo va a hacer de esta forma. La matemática pura es una investigación de la esencia de la corporeidad con independencia de la existencia de la corporeidad que se da a través de la demostración y de la representación clara y distinta. Ahora que sé que Dios existe y que la representación clara y distinta es siempre verdadera, etcétera, etcétera, entonces la matemática pura resulta fundamentada en el conocimiento de la existencia de Dios. Porque la matemática pura se apoya en la representación clara y distinta y va acumulando conocimientos a través de la memoria de que tuve representación clara y distinta de tal o cual cosa en virtud de que tuve una demostración, etcétera, etcétera, etcétera.
Bien, y así es como Descartes fundamenta la matemática pura en el conocimiento de la existencia de Dios. Ahora, surge un problema. O mejor dicho, surgen dos, pero vamos primero por el primero. Descartes dice, si yo tengo representación clara y distinta en un momento t1 de P, entonces en t1 yo sé que P. Y si en t2 yo recuerdo haber tenido representación clara y distinta de P en t1, entonces en t2 yo también sé que P. Pero ¿qué pasa? Pasa lo siguiente. Surge un problema escéptico con respecto a la memoria. Supongamos que yo creo recordar que tuve representación clara y distinta de que P. Supongamos que yo creo recordar que tuve representación clara y distinta de algo, P, pongámosle. ¿Cómo sé que efectivamente tuve representación clara y distinta y que en realidad o que en realidad no tengo la ilusión de haber tenido representación clara y distinta de que P? Se plantea el problema de la fiabilidad de la memoria. O sea, ¿cómo sé que mi memoria es fiable en cuanto a que tuve representación clara y distinta de que P? Bueno, Descartes pasa por alto este problema. Él dice, si en T1 yo tengo representación clara y distinta de que P, y en T2 yo recuerdo que en T1 tuve representación clara y distinta de que P, entonces en T1 y en T2 yo sé que P. Pero aquí surge un problema, y es un problema escéptico con respecto a la memoria, que se puede plantear así. En T2 yo creo que en T1 tuve representación clara y distinta de que P. ¿Qué me asegura en efecto que mi recuerdo es verdadero? ¿Qué me asegura que en efecto en T1 yo tuve representación clara y distinta de que P? Porque es posible que yo crea recordar que tuve representación clara y distinta de que P antes, pero que yo no haya tenido representación clara y distinta de eso antes. Entonces, bueno, se le plantea este problema a Descartes, Descartes lo pasa por alto. Y el segundo problema se relaciona con la demostración de la existencia de Dios. En la propia meditación quinta. Si ustedes recuerdan, Descartes dice, si dada la idea de una cosa, yo me represento clara y distintamente que tiene una determinada propiedad, entonces esa cosa tiene esa propiedad, entonces se pregunta Descartes, ¿de ahí no puedo sacar una prueba de la existencia de Dios? Entonces, en ese contexto, lo que Descartes se pregunta es, de la propia regla de claridad y distinción, ¿yo no puedo sacar una prueba de la existencia de Dios? ¿Qué decía la regla de claridad y distinción? Que toda representación clara y distinta es verdadera. Entonces, en la meditación quinta, Descartes de alguna manera se pregunta, bueno, ¿yo no puedo sacar de la regla de claridad y distinción una demostración de la existencia de Dios? Y la respuesta de Descartes es que sí, porque él tiene representación clara y distinta de que Dios existe. Pero ¿qué pasa? Descartes luego fundamenta la regla de claridad y distinción en la existencia de Dios. Con lo cual tenemos que, para probar la existencia de Dios, Descartes utiliza la regla de claridad y distinción y luego fundamenta la regla de claridad y distinción en la existencia de Dios. Ahora, esta fundamentación de la regla de claridad y distinción en la existencia de Dios es circular, porque Descartes apeló a la regla de claridad y distinción para establecer que Dios existe. Si es circular esta justificación de la regla de claridad y distinción, entonces es inválida. Y por lo tanto es inválida su propia demostración de la existencia de Dios basada en la propia regla de claridad y distinción. Bien, si esto es así, resulta que Descartes no puede vencer al escepticismo radical que se expresaba a través del argumento escéptico del Dios Todopoderoso. Porque si ustedes recuerdan,
el argumento escéptico del Dios Todopoderoso pone en duda que mis operaciones cognitivas puedan conducir a verdad. Esto es, plantea la posibilidad de que todas mis operaciones cognitivas me conduzcan a error. Ahora, de este escepticismo radical, no se puede salir sin cometer círculo, porque para desarticular el argumento escéptico del Dios Todopoderoso que pone en duda todas mis operaciones cognitivas, yo tengo que apelar a mis propias operaciones cognitivas. Y si hago eso, la respuesta que doy contra el argumento escéptico del Dios Todopoderoso que expresa el escepticismo radical es circular y por lo tanto inválida. Y entonces, ¿cuál es la moraleja? La moraleja es que Descartes no puede salir del escepticismo radical que él introduce con el argumento escéptico del Dios Todopoderoso. ¿Y qué es lo que le queda a Descartes? Bueno, la ciencia firme y constante como proyecto, olvidémoslo, no es posible. Y lo único que le queda a Descartes es el cogito, esto es el conocimiento de que él piensa, de que tiene determinadas ideas, etcétera, etcétera. Y a su vez, Descartes queda en una situación de solipsismo epistemológico. Solo puede saber que él existe y no puede saber que exista otra cosa. Bien. Esta situación, con respecto al escepticismo radical, a saber que no se puede salir de él porque salir de él implica cometer un círculo y que por lo tanto lo único que se puede saber es el cogito y uno se queda en una situación de solipsismo epistemológico, ha llevado a pensar a pensadores contemporáneos como Wittgenstein que la duda teórica, tal como la practica Descartes, y el escepticismo radical, tal como lo practica Descartes, en realidad carece de sentido. No se puede dudar con sentido de esa manera. Esa duda es absurda. Y esto parece... Si se puede demostrar que el escepticismo radical es una duda absurda, entonces salimos de esa situación de que solo podemos conocer el cogito y de que tenemos que estar en el solipsismo epistemológico, etcétera, etcétera. Pero la meditación cartesiana queda totalmente desestructurada en la medida de que se basa en plantear este escepticismo radical para destruir todas las antiguas opiniones, para descubrir el cogito como lo absolutamente indudable y para combatirlo como problema, para así dar lugar a la ciencia firme y constante a través de la demostración de la existencia de Dios y de que Dios es perfecto y de que la regla de claridad y distinción es válida, etcétera, etcétera. O sea, ¿se puede salir de este problema en el que nos mete Descartes del escepticismo radical poniendo en duda el sentido del escepticismo radical? Pero si lo hacemos, se desestructura todo el pensamiento cartesiano y todo el método cartesiano. Con lo cual no es una opción para Descartes esta. Y entonces la circunstancia es que Descartes, en la medida de que no puede salir del escepticismo radical que él mismo plantea sin cometer círculo, él queda reducido al conocimiento encerrado en el cogito. Y él queda en una situación de solipsismo epistemológico, esto es, no puede saber si existen otras cosas aparte de él. Y bueno, y el proyecto de la ciencia firme y constante se va por la borda, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, y con esto terminamos la clase de hoy. En la clase que viene estudiaremos la meditación sexta. Saludos cordiales.